dentro del hilo y de lo que necesitábamos para este ciclo. Se lo agradecemos mucho. El ciclo, bueno, lleva 3 ediciones y está dedicado a abordar las redes sociales desde un punto de vista analítico y crítico. Se aleja del estudio de las redes, pues no sé, más frívolo, pues, número de seguidores, mejorar el perfil, ganar likes. Entonces, lo que pretendíamos desde el principio es ver qué está pasando con las redes, para qué sirven, para qué nos pueden mejorar. Y para ello hemos tenido muchos perfiles. Hemos tenido perfiles más técnicos que nos han hablado sobre el marketing digital o emprendimiento en la red, incluso mejorar empleabilidad a través de las redes sociales. Hemos tenido también perfiles más de influencers, personas que viven las redes desde dentro y que las utilizan para fines, pues no todo es moda y no todo es imagen, las utilizan para fines mucho más interesantes. Y nos faltaba pues un punto de vista más alejado, más global, que solo nos podía ofrecer pues Mario Alonso Puig, y por eso lo invitamos y gracias a él tenemos esta tarde aquí. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Almudena, gracias a Cajasol y gracias por esas muestras tan, yo diría, tan especiales de afecto que he recibido. Yo inicialmente iba a hacer un viaje de lo más tonto, que era ir al cuarto de baño, y he tenido un viaje verdaderamente maravilloso. O sea, gracias por haber convertido este viaje al cuarto de baño en algo inolvidable. A lo largo de mi vida creo que iré muchas veces al cuarto de baño, pero creo que nunca tendré la ocasión de tener una experiencia tan maravillosa. Pues gracias por eso. Vamos a tocar uno de los temas más actuales y más complejos que hay. Y yo creo que cuando tocamos temas complejos tenemos que tener de entrada un gesto profundo de humildad. Yo recuerdo una vez que estuve en Mountain View, en Google, en la central de Google, que está muy cerca del pueblo de Palo Alto, donde está la Universidad de Stanford. Y cuando tú estás en las instalaciones de Google, viéndolas, todo el desarrollo tecnológico, es tan impresionante y les preguntas a dónde va el mundo. Y cuando hay gente que te dice dentro de Google y gente que lleva muchos años en Google, dice no lo sabemos, quiere decir que todos estamos haciendo frente a una situación muy nueva. Todos, hasta los que están generando estas situaciones están haciendo frente a nuevos desafíos. De hecho, Google me llamó no hace un año, menos de un año, me pidió que fuera a Londres, llamaron a distintas personas porque Google estaba preocupada por algunos de los problemas que estaba viendo con las redes sociales y querían empezar a alertar buscando una forma de equilibrio. Entonces nosotros, como exploradores, como investigadores, no como jueces, vamos a buscar lo que nos dan y lo que no nos dan las redes sociales, porque creo que es muy importante que seamos sensatos y valientes a la hora de explorar esto que ya se ha convertido como en una nueva forma de vivir. Y suelo decir algo porque lo creo profundamente, que es que lo más importante es vuestro criterio, lo que tenga sentido para todos los que estáis aquí. No importa quién esté aquí hablando, no importa los títulos que tenga, la experiencia que tenga, al final es vuestro criterio lo que vale. Y las personas que realmente se interesan por los demás, les importa que los demás usen su propio criterio. No hay un intento de manipulación, no hay un intento de llevarles donde ellos a lo mejor no quieren ir. Bien, entonces os voy a contar lo primero. Lo primero fue una experiencia que tuve yo en televisión, en un programa que dirigía para mí magníficamente Tony Garrido y se llamaba La Nube. Fue hace unos cuantos años y era el primer programa que se hacía en televisión para dedicar el tiempo, los distintos días de programación, a explorar las redes sociales. Y Tony Garrido tuvo la amabilidad de invitarme al primer programa y aquí me veis sentado en la mesa al lado de una serie de personas. Y en un momento determinado Tony me pregunta a mí, Mario, ¿qué piensas de la tecnología? Porque claro, cuando hablamos de redes sociales también tenemos que hablar de Internet, que es la gran red, tenemos que hablar de tecnología en general, no son solo Twitter, Instagram, Facebook, etc. Y yo le dije que la tecnología para mí era esencial, era importantísima,
y que siempre tenía que estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la tecnología. Y uno de los otros invitados que está aquí sentado y que creó con otra persona una de las redes sociales más conocidas, saltó inmediatamente y me dijo, ¿cómo se nota que al doctor no le gusta la tecnología? Entonces, yo creo que es distinto que no me guste la tecnología a que yo diga que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología. Imaginaos, por ejemplo, en el campo de la medicina. La tecnología medicina nos ha dado enormes alegrías. Hoy la precisión que se puede conseguir con el robot Da Vinci, con magnificación, con temblor cero, por buen pulso que tenga un cirujano, temblor cero no tiene. Eso es una maravilla. Pero si un enfermo, la única relación que tiene con el proceso de curación es a través de un robot, yo creo que va a echar en falta algo. Y esto es un poco lo que os quiero decir, que moverse en esta línea delgada de los pros y los contras no es fácil cuando hay tantísimos intereses creados de tal envergadura económica para desplazarnos hacia un sitio. Es una de las grandes dificultades, por ejemplo, que yo encuentro con el tema de la nutrición. Yo llevo muchos años intentando profundizar en el núcleo de la nutrición y he leído, digamos que bastante, y he estado en bastantes temas. Y es de las cosas más contradictorias. Uno dice que es bueno A y el otro dice que A no es nada bueno. Y miras las credenciales de A y son espectaculares. Miras las credenciales del otro y son igual de buenas. Y dices, pero vamos a ver, ¿cómo puede haber tal nivel de contradicción? Y es porque aparte de la dificultad de entender cómo el organismo procesa los alimentos, es que hay muchos intereses económicos. Y es muy difícil al final separar lo auténtico de lo que no lo es. Entonces, con esta mirada interesada, curiosa, donde cada uno va a trabajar su propio criterio, yo os voy a exponer una serie de temas en relación a lo que es las tecnologías digitales, Internet y todo lo que tiene que ver en general con las redes sociales. ¿Quién de vosotros ha leído la Odisea de Homero? ¿Cómo? No hay que levantarla, si quieres la levantas, si no, no. Esto aquí no hay que hacer nada. O sea, Bien, en la Odisea de Homero, escrita en el siglo IX a.C., recopilado probablemente por el gran Homero, hay un pasaje especialmente interesante para mí. Es un momento en el que, en su regreso después de la guerra de Troya, que duró 10 años, sabéis que Ulises era el rey de Ítaca, estaba casado con Penélope, tenía un hijo Telémaco, hay el rapto de la mujer de Helena, la mujer de Menelao, por París, el joven troyano, la guerra de los aqueos, los griegos, el orgullo griego herido, todos los reyes son convocados a la guerra contra Troya, destruyen Troya y cada rey, los supervivientes, tienen que volver a su reinado. Y Ulises, que fue el creador del caballo de Troya, o Ulises u Odiseo, toda la primera parte en la Ilíada, él está presente como uno de los reyes que combaten contra los troyanos, de hecho a él se le ocurre el caballo de Troya, y toda la vuelta de Ulises a Ítaca, a su patria, es la Odisea. Hay un momento fascinante en el que Ulises sabe que su barco de regreso a Ítaca, tiene que pasar por un pasadizo, por un estrecho, una zona estrecha, y ha oído que está llena de naufragios. Hay unas sirenas ahí que al parecer tienen unos cantos tan absolutamente hipnotizadores, tan absolutamente irresistibles, que los marineros dirigen el barco hacia las rocas sin ser conscientes de que van a morir. Entonces, Ulises, hombre sabio, dice, me voy a asegurar que esto es así y quiero saber hasta qué punto son de atractivos estos cantos. Entonces, construyen unos tapones de cera y todos los marineros se ponen tapones de cera, menos él que nos los pone. Pero ordena a sus marineros que le aten al mástil. Aquí vemos a Ulises. Esta es una vasija real encontrada en Grecia. Vemos aquí a Ulises atado. Y aquí no lo vemos, pero todos ellos están con tapones de cera. Bien. Pasan junto a las sirenas y Ulises empieza a oír unos cantos tan absolutamente atractivos que empieza a gritar a sus marineros,
ir hacia allá, ir hacia allá, ir hacia las rocas. Pero como ellos tienen los tapones, no pueden oírlo. La pregunta es, ¿hay algo en las redes sociales, hay algo en Internet que tenga esta capacidad hipnótica en el ser humano? Que haga que sea tan irresistible mirar la pantalla, consultar constantemente los emails, ver si hay un like o un dislike. Hay algo y da la sensación de que sí lo hay. Y que por tanto, si sí lo hay que hacer un esfuerzo extra para mantenerse en un punto de equilibrio donde de alguna manera puedas oír los cantos de las sirenas, pero sin quedar atrapado en ellos, ¿vale? Y eso es lo que vamos a explorar. Entonces, lo primero que os voy a poner es una imagen. Y os voy a pedir que me digáis lo que hay. Si un clown, que es un payaso, un policía o un atleta. ¿Qué habéis visto? ¿Quién ha visto un payaso, un clown? Bien. ¿Quién ha visto un policía? Yo siempre levantaré la mano, nadie estará solo. ¿Quién ha visto un atleta? Bien. ¿Os ha llamado algo la atención del clown? ¿Era un clown normal? ¿Era un payaso normal? ¿Quién le ha llamado algo la atención al payaso? ¿Verdad? Es un payaso raro, pero es un payaso. Esto es lo que nos pasa muchas veces. Se llama pensamiento superficial. El pensamiento superficial es un pensamiento que se mueve a tal velocidad que no te paras a buscar la profundidad. Pero un pensamiento superficial es un pensamiento automático donde encajan modelos previos. Yo sé cómo es un policía, sé cómo es un atleta, sé cómo es un clown. Aquello encaja con mi molde de lo que es un clown, es un clown. Y como es pensamiento superficial, no me paro. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Esto es lo que sabemos que está pasando hoy en día. La superficialidad tremenda del pensamiento. La falta de hondura. Y nosotros lo que tenemos que saber es si esto está bien, si no pasa nada, o si tiene algunas consecuencias la falta de hondura. Y lo vamos a ver con esta imagen tan sencilla. Os voy a pasar el mismo payaso, el mismo. Os prometo que no lo he cambiado. Y a ver qué veis. Pero ahora vamos a permitir que entre el pensamiento profundo. El pensamiento profundo no puede entrar si no nos paramos. ¿Vale? O sea, al principio, es importante que lo sepáis, vais a seguir viendo el payaso. Aguantar la silla. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Pues dice, bueno, es lo mismo, otra cosa, eso es pensamiento superficial. Otra cosa, estoy hablando de un payaso, lo he visto. Aguantar la silla. Observar. A ver qué aparece. Si no lo veis, seguir mirando. Acabaréis viéndolo. El pensamiento profundo necesita de un espacio de silencio, de observación, de contemplación. ¿Quién está viendo algo sorprendente? 80%. Y que no lo vea no tiene connotaciones psicológicas, ¿eh? O sea, que no se vaya de aquí diciendo, ¿qué tal? Mal. Solo vi el payaso. Todo el fin de semana deprimido. No. Bien. ¿Qué habéis visto, queridos? ¿Qué has visto? Fíjate, si alguien dice, después de haber visto el payaso, ¿qué ha visto? Un malabarista, un ciclista, ¿qué más has dicho? ¿Qué es una zarigüeya? Un roedor, una sirena y más cosas. Nosotros decíamos, ¿pero qué dice? ¿Qué ha bebido este hombre? ¿Qué ha fumado? Es la diferencia entre el pensamiento superficial y el profundo. Vais a ver el pensamiento profundo. Doblar el cuello hacia el lado que queráis, derecha o izquierda. Doblar el cuello. Si dobláis el cuello veréis que esto es una tienda de campaña. Este es el pico y esta es la base. Aquí hay una especie como, no sé, un perro, una foca, ¿veis? Con una especie de bolita. Aquí un señor con un monociclo, ¿lo veis? En la bicicleta. Un aro y otro aro. Una señora disfrazada de sirena con un globo. Y aquí unos caballos saltando. Y si tienes una vista de halcón, ves aquí unos elefantitos. Con la trompa. ¿Veis la trompita? Bueno, os la imagináis. Bien. ¿Veis la diferencia?
¿Es verdad o no que está el payaso? Es verdad. Pero aquí hay más cosas que el payaso. Con el pensamiento superficial perdemos esa dimensión, la dimensión de la profundidad. Y la dimensión de la profundidad es la dimensión de la realidad. La realidad en su base es profunda. Si nosotros estamos confundiendo las pantallas con la realidad, estamos moviéndonos en un plano superficial, que no quiere decir que no aporte nada, aporta la visión del payaso, que es importante, pero es muy limitada porque no ves el circo. ¿Vale? Bien, os voy a poner otro ejercicio. Este es muy sorprendente. Siempre están ocurriendo más cosas de las que nos imaginamos. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Fijaros que nos han cambiado hasta el muerto. Porque te cambian un candelabro todavía, pero hasta el muerto. Y no lo vemos. Es decir, para poder ver hay que saber pararse. Y si no nos sabemos parar y observar con profundidad, con calado, hay muchas cosas que van a pasar desapercibidas. Lo que yo quiero es que hoy juntos nos paremos a profundizar sobre el impacto que están teniendo las redes sociales, Internet, la tecnología digital, para que cada uno de nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, elijamos cómo orientar la vida. Porque hay algo más que un tema de tecnología. Hay un tema de humanidad. Quien veis aquí, muchos no le conoceréis, Jaron Lanier. Jaron Lanier en el 2011 salió en la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. ¿Habéis oído hablar de la realidad aumentada? La aumentada es la realidad que hay y añades figuras que son virtuales. Él es el creador del concepto de realidad virtual. ¿Vale? Jason Lanier es una persona que dice, la pregunta más importante que hay que hacerse en relación a la tecnología es cómo cambia a las personas. No qué tan útil es para las personas, que sabemos que puede ser muy útil, sino cómo nos cambia. No cabe duda que si estás perdido y pones el GPS y te lleva al sitio adecuado, eso es utilísimo. No cabe duda que si estás perdido en una montaña y tienes un móvil y llamas, esto es maravilloso. El día pasado vi un anuncio del Apple Watch, que en Estados Unidos sabes que se puede hablar, a diferencia en España, porque no han llegado a un acuerdo con las compañías telefónicas. Tú puedes hablar por teléfono con el Apple Watch sin tener el teléfono al lado. En España no se puede. Y hablaba una serie de personas reales que en situaciones de accidentes habían llamado pues, a Siri, llama a la ambulancia, llama al 911, lo que sea, etcétera, etcétera. Entonces, no cabe duda que tiene una enorme utilidad y todos lo sabemos. Estás con un hijo, con una hija que está en un país lejano, oye, poderles ver en Skype, tiene una enorme utilidad. Entonces, nosotros no vamos a poder negar, sino que podemos celebrar la enorme utilidad de todo esto. O sea, no seamos los cenizos que digamos que se vivía mejor en la época medieval, porque eso no se lo cree ni el tato se cree eso. Ahora,
Nuestra pregunta no es ¿son útiles o no son útiles? Porque claro que son útiles, si no, no estarían. Lo que no es útil no está. La pregunta es cómo nos están cambiando. Esa es la pregunta. Porque si yo veo cómo me está cambiando, si pongo pensamiento profundo y digo, es útil, lo que no quiero es que me cambie más allá de un nivel, entonces gestionaré mejor la utilidad. Ojo, no sea que porque me parece tan útil a nivel superficial, a nivel profundo me esté afectando negativamente y no sea consciente. ¿Entendéis? Y pase lo de Sherlock Holmes, que está viendo un montón de cambios y ni los estamos oliendo. ¿Vale? Bien. Esta es una foto tremenda. Esta es una foto de un delfín, de una cría de delfín, que fue encontrada en Argentina, y esto se puede pasar en cualquiera, en las costas andaluzas, en las costas catalanas, en mediterráneas, en cualquiera de ellas. La pequeña cría de delfín salió, todo el mundo se quería hacer un selfie con él, y la cría murió. No pensemos en maldad humana, no es un tema de maldad. Es un tema de no pararse y ver la realidad. Este animal necesitaba el agua para el tema de la temperatura. Nadie pensó en el animal. El animal se murió y cuando se murió siguen haciéndose fotos con él como si estuviera vivo. Entonces, de nuevo, mirad que nosotros no estamos aquí con la observación del juez, bueno o malo. Estamos como exploradores. Es decir, esto nos puede pasar a todos. Nos puede pasar a todos que tan deseosos de inmortalizar el momento en esta realidad virtual, nos olvidamos de la realidad física, que es que un pequeño animalito, además un delfín, se está muriendo cuando tienes el agua a 1 metro. Bien, ¿es el mundo real un mundo entre pantallas? Porque esto es una cosa que tenemos que tener mucho cuidado, con pensar que el mundo real es el mundo entre pantallas. En una ocasión un cardiólogo muy conocido viajaba de Nueva York a Madrid, estaba detrás, en este caso, de una señora que estaba explicándole al señor que estaba con ella, que era norteamericano y era español, le estaba contando el desastre que era España. ¿Os parece que España es un desastre? ¿No os parece uno de los países más maravillosos del mundo? Estábamos dando un paseo por aquí y decimos, qué maravilla de ciudad, qué maravilla. Y entonces el cardiólogo, un punto en que no pudo más, se levantó, es un cardiólogo muy conocido, se puso delante de la señora y del señor, y en un perfecto inglés, porque lleva muchos años viviendo en Estados Unidos, le dijo al caballero, lo siento, señor, lo que esta señora le está contando son las noticias, no es España. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Son las noticias. ¿Las noticias son reales? Son reales. ¿Son toda la realidad? No, no es toda la realidad. O sea, hay que tener mucho cuidado en no confundir el mundo de las noticias con el mundo real. Hay que tener mucho cuidado en no confundir el mundo entre pantallas con el mundo real. Porque si nos despegamos del mundo real y vivimos solo en el mundo de las noticias, vamos a vivir siempre deprimidos. ¿Me entendéis? De hecho, y esto es así, en Estados Unidos, psiquiatras alertaron sobre el tema de la televisión por la noche, que no se vieran las noticias porque aumentaba la incidencia de insomnio. Era bueno, el insomnio, qué tontería, ¿no? El insomnio causa en Estados Unidos 10.000 accidentes de circulación al año. Es como si fueras bebido, de lo aturdido que vas, ¿no? Entonces, hay que conocer las noticias, no puedes vivir en la inopia, pero entender que hay una realidad más amplia. Por supuesto, estar en contacto con las pantallas, pero no pensar que las pantallas sustituyen a la realidad. Y eso es lo que vamos a explorar. Bien. Pasos hacia adelante a nivel tecnológico podrían convertirse también en pasos hacia atrás a nivel humano. Os voy a poner un ejemplo. Hace no mucho un amigo mío me pidió que le recomendara un médico. Yo hace 15 años que dejé la cirugía y estoy muy desconectado de ciertas facetas, pero sabía un especialista muy bueno para lo que él pedía. No le conocía personalmente, pero sabía que era muy bueno. Y le envié a ese amigo mío, a ese especialista. Y luego le llamé y le dije, ¿qué tal? Que nada, no tengo nada serio, Mario, pero nunca más volveré a este médico. Dije, ¿por qué? Si es el mejor que hay en su campo. Dice, porque ni un momento me ha mirado a los ojos. Ha estado todo el rato poniendo datos en el ordenador. Y esto es suficiente para que yo no quiera volver a él. Porque si valora más la información del ordenador que la persona que tiene delante, algo no está funcionando. Nadie le quita su nivel de especialista,
pero algo a nivel humano se está perdiendo. Este número que veis aquí, 75, es un número que es el porcentaje de tiempo que los adultos están o estamos mirando pantallas cuando estamos con amigos o con familia. 75% del tiempo. Entonces, vamos a hablar de cómo nos está afectando a nivel humano. Las grandes ventajas las conocemos. Puedes tener información extraordinaria, puedes entrar en foros a nivel mundial de primera categoría, puedes formar parte de programas en Coursera, en todos estos que son de los mejores del mundo. Eso es conocido. Hemos hablado del Skype, hemos hablado de montones de formas de conexión. Esto sabemos, es utilísimo. Lo que estamos explorando ahora, queridos, es cómo nos está afectando a nivel humano, ¿vale? Primero, privación del sueño. El sueño es de las cosas menos valoradas y glamurosas que hay en este mundo. Hace años cuando había, claro, yo tengo mucha juventud acumulada, pero yo recuerdo cuando una vez iba en el coche por una calle de Madrid muy grande y vi un cartel. Muchos de vosotros no habéis visto un cartel en vuestra vida, pues es muy joven, pero hay carteles enormes. Y aquel cartel que era de una bebida, era de un ron, ponía: la noche es larga, ya dormir bastante cuando te mueras. Luego hay gente por ahí que dicen: para triunfar, quítate horas de sueño. Yo me quité 3 horas diarias de sueño y he triunfado. Esto es mentira. Pero mira, no es posverdad, es mentira. Porque a mí me hace gracia lo de posverdad. O sea, si es posverdad, algo que tiene un poco de verdad, aunque sea post, no será tan malo. Es una mentira. ¿Entendéis cómo cambiamos el lenguaje para encajarlo más? No, lo que te he dicho es una posverdad. Al decirte verdad, el cerebro lo incorpora, bueno, no es tan malo. Es una mentira. Bien, entonces, ¿por qué se está produciendo privación del sueño? Primero, dejadme que os hable del sueño, porque es un tema fascinante. No voy a entrar nada más que en un tema. Aquí veis, en el núcleo supraquiasmático, que está aquí en el hipotálamo, en la profundidad del cerebro, este es el encéfalo, este es el ojo, hay 20.000 neuronas. Estas 20.000 neuronas están captando la cantidad de sol que hay. Y cuando el sol baja, producen la activación de una glándula que está aquí, que se llama la epífisis, y la epífisis, que está detrás del encéfalo, donde Descartes, el famoso filósofo del siglo XVII, ponía el alma, decía que el alma estaba ahí, qué cosa más sorprendente. La epífisis empieza a segregar una cosa que se llama melatonina, y todos hemos oído hablar de ella. Este es el gran reloj biológico, y cada célula del cuerpo, de los 60 trillones aproximadamente que hay, cada célula tiene un pequeño relojito. Y ese relojito responde a las órdenes del reloj central, el núcleo supraquiasmático, por estar encima del quiasma óptico, que es una parte de la estructura visual. Bien, ¿qué es lo que hace la melatonina? La melatonina se empieza a segregar a las 9 de la noche, alcanza su pico entre las 11 y las 3, y la melatonina activa estos pequeños genes que están en las células y que se llaman los genes reloj. Hay 3 genes reloj muy importantes que se llaman PER1, PER2 y PER3. ¿Qué hace un gen reloj? Os lo voy a explicar. ¿Quién de vosotros ha oído hablar del ADN? Todos, ¿verdad? Cuando hay una mutación del ADN, ¿qué surge? Una célula tumoral. ¿Estamos de acuerdo? Cuando muta el ADN, o te hace una célula que no puede vivir y se muere, o te hace una célula tumoral que se llama célula renegada, empieza una y luego hace pues, un tumor más grande, ¿no? Bien. ¿Quién ha oído hablar de los radicales libres? Los radicales libres, para los que no los conozcáis, son el precio que tenemos que pagar para que nuestro metabolismo, nuestra producción de energía, utilice oxígeno. ¿Tenéis autopistas de peaje por aquí? ¿A que sí? ¿Cuál es la ventaja de coger una autopista de peaje? Que llegas antes. Pero aquí hay que pagar. Y si no, aguantar. Bien. Si nosotros no utilizáramos oxígeno para la producción de energía, con la glucosa que consumimos, la obtención de energía sería muy pobre.
pero si metemos oxígeno obtenemos más energía. El precio que pagamos es que el metabolismo oxidativo libera lo que se llaman radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Un radical libre es una molécula que es inestable porque le falta un electrón. O sea, imaginaos que yo soy una molécula normal, ¿vale? Y entonces, una molécula normal, voy a hacer de molécula normal, y Dios mío, cuando baja me da miedo. Bien, molécula normal, y de repente, ¡pum!, me convierto en un radical libre. Me falta un electrón. ¿Qué hago? Decidme, ¿qué hago? Quiero robar un electrón. Y entonces, ¿cómo robo? Golpeo una molécula. Y al golpear, consigo desplazar de la órbita un electrón y lo robo. ¿Y qué he hecho? Convertir en un radical libre. ¿Entendéis? ¿Cuál es el problema cuando yo, en lugar de golpear una molécula de azúcar, golpeo una molécula de ADN? Que la puedo mutar. ¿Entendéis? Puedo producir una mutación porque produzco lesiones en la molécula. Pues, ¿qué es lo que hacen los genes reloj? Los genes reloj son vigilantes que descubren las mutaciones y las reparan. Fijaos, son importantes. Pues ese proceso ocurre por la noche. De hecho, el no cuidar el sueño está asociado con aumento de patología tumoral por los genes reloj. ¿Qué tiene que ver esto con las redes sociales? Me diréis que el cerebro puede ser engañado por la luz azul. Y los móviles, las tablets, producen luz azul. Entonces, si nosotros no usamos filtros especiales, bajamos la intensidad, etcétera, etcétera, y estamos viendo móviles, tablets, ordenadores, cuando la melatonina va a ser liberada alrededor de las 9 de la noche, si seguimos viendo esas cosas, se produce menos melatonina, ¿me entendéis? Porque se bloquea la producción de melatonina. Y el problema es que los genes PER1, PER2 y PER3 no son activados de la misma manera. Pero es que además la melatonina tiene una capacidad antiinflamatoria. Uno de los problemas que estamos viendo hoy es un proceso que no sé si habéis oído hablar, se llama síndrome metabólico o inflamación crónica. Lo padece un montón de personas y casi nadie sabe que lo tiene. Es un deterioro progresivo del cuerpo que puede durar montones de años y que es debido a muchas cosas. Pero uno de los factores que reduce esa inflamación crónica es la melatonina. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Está haciéndose muy denso esto o no? ¿Está bien? Vale. Bien, seguimos. Vosotros me dais una pista y si veis que es muy denso, decís, Mario, denso, baja densidad. Bien. Segundo, sedentarismo. Esto es de la película Willy. Está más que visto que disponer a todas horas de pantallas, no solamente pantallas fijas, sino de pantallas móviles. Pero claro, tú obviamente no vas cruzando la calle así, ¿entiendes? Algunos sí, algunos sí. Es verdad, digo, a ver, que lo den todo. Ahora sí, algunos sí. Pero una de las cosas que está clara y que está demostrada es el aumento del sedentarismo. Entonces, el sedentarismo es muy importante que entendamos que tiene implicaciones muy profundas en nuestra condición humana. Por una razón. Porque aunque todos nos vemos ahora y nos vemos guapos y guapas, nuestro cuerpo realmente es del Paleolítico, es de hace 150.000 años. Es de esa categoría, 150.000 años. Y hace 150.000 años los hombres caminábamos 25 kilómetros para encontrar las presas y las damas caminabais 15 kilómetros para encontrar tubérculos, frutas, etc. Y juntábamos las cosas y así podíamos sobrevivir en un mundo tan complejo. Bien, ¿cuál es el problema del sedentarismo hoy en día? El problema del sedentarismo es que aumenta mucho un tipo de grasa. Veréis, hay dos tipos de grasa. La grasa que afea y la grasa que enferma. A ver, ¿cómo llamáis las damas cuando hay grasa aquí? ¿Cartucheras? A mí, si yo tengo cartucheras, es decir, en los muslos, en los glúteos, que es grasa subcutánea, eso puede gustarme más o menos, pero desde el punto de vista de la salud no importa. ¿Vale? Entonces, si a mí me importa estéticamente, pues yo qué sé, o hago ejercicio, me hago liposucción, lo que sea, por razón estética.
La grasa peligrosa es la que no se ve casi nunca, salvo que es una cantidad muy grande. Es la que está en el abdomen por dentro. Esto hay que ser cirujano a abrir para ver lo que es la grasa intraabdominal. Y entonces es la grasa que rodea estructuras como el colon, el páncreas, el bazo, penetra en el hígado. Se llama grasa visceral. ¿Por qué es tan distinta la grasa visceral de la grasa subcutánea? Por lo siguiente. Vamos a suponer que yo soy una célula de grasa subcutánea, ¿vale? ¿De qué grasa soy? Subcutánea. Y cuando esté aquí, soy de grasa visceral, ¿de acuerdo? Entonces, yo soy grasa subcutánea, una célula que se llama un adipocito, soy un adipocito, voy a poner cada adipocito. Bien, entonces, empiezo a tomar azúcar, glucosa, y el azúcar no puede estar en cifras altas en sangre porque el cerebro enferma. Entonces, la insulina me dice, adipocito subcutáneo Mario, conviértelo en grasa. Y yo el azúcar lo convierto en grasa. Y me voy hinchando, ¿vale? Y me voy hinchando como adipocito subcutáneo, ¿vale? Y estéticamente, pues ya soy gordito. Un adipocito gordito. Bien, gracias. No me venía la palabra. Gracias, gordito. Pero no pasa nada. Es estético. Pero sí. El adipocito es visceral y me dice la insulina, a ver, adipocito visceral Mario, te voy a meter más azúcar, y empiezo a llenarme de grasa. Ya no es un tema estético. ¿Sabéis por qué? Porque el adipocito de grasa visceral se irrita, se enfada, se convierte en un órgano endocrino, productor de hormonas, y libera lo que se llama citoquinas inflamatorias. Empieza a largar unas sustancias en la sangre llamadas citoquinas inflamatorias que viajan por los vasos sanguíneos, van lesionando la capa interna, atacan el corazón y producen inflamación en el cerebro, que es una de las cosas que se ha visto en los cuadros de ansiedad y depresión, que están asolando hoy en día a la humanidad. Fijaros qué cosa tan alucinante. Entonces tendemos a pensar que la grasa es igual. Por eso hoy en día el perímetro abdominal se están vendiendo montones de empresas, porque es un cierto reflejo de la grasa visceral. Bien, ¿esto se ha entendido? Fijaros, en el 2025, en 2050, si no recuerdo mal, se calcula que habrá unos 135 millones de personas con Alzheimer. Es una enfermedad tremenda, todos lo sabéis. Pues resulta que se está asociando como uno de los factores desencadenantes del Alzheimer la inflamación crónica. Lo mismo con el Parkinson. Por eso algunos dispositivos, por ejemplo, este que llevo en la mano, de vez en cuando te suelta, empieza a vibrar y dice a levantarse. Porque se están dando cuenta de esto. Entonces lo que os quiero decir es que moverse es fundamental. Y como las pantallas tienen tal poder hipnótico como los cantos de la sirena de la Odisea, tienes que hacer un esfuerzo consciente para decir, me levanto, me doy un paseíto, lo que sea. ¿Hasta aquí está claro? Bien. Otro elemento muy interesante de conocer, mirad, es el ejercicio físico. Cuando yo hago un ejercicio físico que implica andar deprisa, mirad que tenéis una ciudad bonita aquí en Sevilla y de los sitios que venís seguro que igual de bonitas. Cuando tú aceleras tu corazón y tu pulmón, es decir, no es ir ni de tiendas ni a librerías, es moverte, cuando tú te mueves ágilmente, fijaros qué alucinante. El músculo manda una señal al páncreas, que es el que produce la insulina, pero en este caso produce una sustancia llamada glucagón. Y el glucagón, la primera grasa que quema, afortunadamente no la subcutánea, es la visceral. Pues hay muchas personas que dicen, joder, no paro de hacer ejercicio físico y no me quito estas cartucheras, no me quito estos rollitos.
Pero te estás quitando el coquicuenta. Pero no lo ves. No lo ves porque está escondido. Fijaros qué genialidad, qué diseño tan brutal. El glucagón estimula el adipocito de la grasa periabdominal para que libere su grasa, el hígado con los hepatocitos lo convierte en otra serie de productos como son cuerpos cetónicos, como es azúcar, etc. Y el músculo lo quema, por eso realmente es quemar grasa. ¿Lo entendéis? Es fundamental, queridos, que nos movamos. Fundamental que nos movamos. Y estar pegado a la pantalla no puede ser la justificación para no moverse. Bien. Se me olvidaba, una cosa importantísima. ¿Quién de vosotros quiere ser más inteligente? Veo que vais todos sobrados, nadie levanta la mano. Dime otra cosa, porque inteligencia yo hay que pensarlo, de inventarle de memoria. Inteligencia hoy que... Bueno, yo sí quisiera ser un poco más inteligente, francamente. Bien. Dios, qué belleza. Pues esto es belleza. Esto es un diseño increíble. Cuando yo muevo mi cuerpo, empiezo a liberar en el cerebro 3 sustancias, BDNF, IGF y VEGF. ¿Qué es? Factor derivado del cerebro, Brain Derived Neurotrophic Factor, el primero, el segundo, Insulin Growth Factor. Es decir, libero 2 factores que hacen que se formen más conexiones entre las neuronas que te convierten en una persona más inteligente y más creativa. Pero ya veremos otro impacto que tiene. ¿Y el VEGF sabéis lo que es? Vamos a ver. En Estados Unidos, queridos, hay 800.000 ictus, strokes. ¿Sabéis los infartos cerebrales? 800.000 en Estados Unidos. Y mueren al año 100.000 personas. Si tú tienes unos buenos vasos cerebrales, es más difícil que se destruya una arteria se te mueran las neuronas. Pues precisamente el ejercicio físico no solo aumenta la circulación en el corazón, sino que el ejercicio físico además aumenta la circulación en el cerebro. A través del VEGF vascular, endothelio, el endotelio, growth, crecimiento, factor. Fijaos qué importante es el hacer ejercicio físico. Qué importante es el dormir tus 7-8 horas. Yo sé que hay momentos de la vida que no se puede, niños pequeños, problemas, etc. Pero que en general lo tengamos como una guía. Bien. ¿Por qué el ejercicio físico es tan importante? Porque precisamente esos 3 factores de crecimiento neuronal, fijaros a dónde van. Van al hipocampo. El hipocampo es el centro más importante en la memoria y uno de los centros más importantes para controlar esta estructura de la que hablo mucho desde hace muchos años se llama la amígdala, un núcleo en el cerebro que es la base del miedo y de la ira. El hipocampo controla la amígdala para que tengamos menos miedo y menos ira. Se ha observado con el ejercicio físico, con resonancia nuclear magnética, que es una tecnología muy sofisticada, se ha observado no solo un aumento del crecimiento del hipocampo, sino una disminución del tamaño de la amígdala. Lo que sería vivir nuestra vida con menos ira y con menos miedo. No solo eso, hay más. La corteza prefrontal es la clave de todos los procesos superiores de la inteligencia humana. Las mejores decisiones, los mejores análisis, los mejores razonamientos, las mejores observaciones, las mejores conclusiones, las mejores negociaciones, los procesos más creativos requieren necesariamente de la corteza prefrontal. Pues precisamente esos 3 factores que habéis visto, que se activan o se producen cuando uno hace ejercicio físico, uno de los sitios donde favorecen nuevas conexiones es en la región prefrontal. Y si todavía faltara poco, hay una estructura de las más apasionantes, de las que más me interesa, se llama el cíngulo anterior, que es esto, es la corteza cingular. El cíngulo anterior es una estructura esencial en la conexión humana. Y al hacer ejercicio físico nos aproxima unos a otros. Nos ayuda a cooperar, a entendernos, a ayudarnos, a que nos importen los demás. Qué listos eran los griegos hace 2500 años. Mensa in corpore sano. ¿Cómo lo pudieron ver con esa claridad? Bien,
Siguiente. Pérdida de atención. Bien, entonces, la atención es una de las capacidades, por no decir la capacidad más importante del cerebro humano. Depende de un circuito que es bloqueado por este circuito. Este circuito es el circuito... A ver, voy a coger el coche. Lo útil que puede ser una silla, ¿verdad? El coche digo, ¿a dónde voy? Pues voy, no sé, me voy de Sevilla a Granada. ¿Cuánto tiempo pensáis que estoy yo en el aquí y en el ahora? ¿Dónde estoy normalmente? Flotando. ¿Y en qué espacios floto? ¿En el pasado y en el futuro? ¿Que sí? Esto se llama la mente errante y está basada en un circuito que se llama circuito o red neuronal por defecto, que son esas estructuras. La red neuronal por defecto es la típica del pensamiento superficial y de vivir entre pantallas, con la alucinación mental que el multitasking es una opción humana y sobre todo una opción de las damas. No lo es. La multitarea es incompatible con el cerebro humano, incluso las mujeres. Incluso que tenéis más capacidad de estar varias cosas. Se sabe perfectamente que cuando crees que estás en dos tareas, hay una en la que no estás. Y no habría ningún problema si este fuera el circuito que está activo, si no fuera porque está bloqueando al que tendría que estar activo, que es este, que es la red ejecutiva central. Esta parte del cíngulo anterior de la corteza prefrontal dorsolateral son las que hacen que tú realmente estés tan en contacto con la realidad real que puedas ser capaz de predecir lo que va a ocurrir en el futuro por las tendencias que ves en el presente. La gente que te dice lo que va a ocurrir en el futuro y acierta no tienen una bola de cristal, leen especialmente bien el presente. Y se dan cuenta de pequeñas cosas que dicen, esto es como el jugador de golf. El que es muy buen jugador de golf, muy bueno, y ve un jugador de golf, y dice, ¿qué tal va tu bola? Y dice, directo a la bandera. Y el buen jugador de golf dice, ni de broma, va al bosque. Y se va a ir al bosque, y dice, pero ¿cómo va a ir al bosque? Si tiene la bandera, se va al bosque. Porque el buen jugador de golf es capaz de ver que la cara del palo saldría a un lado. ¿Me entendéis? Eso no puedes hacerlo con pensamiento superficial, solo con pensamiento profundo, en el aquí y en el ahora. La red neuronal por defecto está asociada con un aumento al menos del 30% de los accidentes de tráfico. Bien. De acuerdo a la investigación que tenemos, el 47% de nuestro tiempo estamos distraídos. 47% del tiempo estamos distraídos. Creemos que estamos atentos, pero dejamos la cara puesta y nos llevamos la olla a camboya. La cara la dejas, no estás. ¿Verdad que sabes cuándo no estás? Y los ojos están como perdidos. ¿De dónde andará? ¿Dónde andará? ¿En qué mundo se moverá? Porque no te dan los ojos, pero sabes que esos ojos no... Está en lo físico, pero no está volando. Está volando, está por ahí. Está por aquí. ¿Cómo decía? Sí. Bien. Pues, ¿cuál es la implicación que tiene esto? Porque si fuera una cosa sencillamente graciosa y divertida, ¿qué más da? Pero fijaros, a nivel de performance, se sabe que cuando estás plenamente presente, aumenta tu capacidad de manejar gran cantidad de datos sin sentirte superado por ellos. ¿Por qué? Porque la red neuronal por defecto es desactivada y la red ejecutiva central es activada. ¿Os acuerdan de la neuronal por defecto? La red neuronal por defecto no puede manejar montones de datos, la red ejecutiva central sí. Hoy en día que tenemos que manejar tantos datos, cuando tú estás en la aquí y ahora, tu cerebro puede captar muchas más cosas y resolver mucho mejor, porque es lo que se le da bien, pero la otra no se le da bien. La otra se le da bien como un columpio, para aquí, para allá. Bien, siguiente tema que se ha visto. Salud. Mejora en la salud la energía y la vitalidad. Explicarme por qué.
¿Qué tiene que ver que yo esté bu, 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 con mejora en la salud, relajación muscular, reducción de la tasa metabólica, quiere decir que el coche no lo llevas pasado de vueltas, y mejora en la función del sistema inmune? ¿Por qué? ¿Qué se os ocurre? ¿Por qué? ¿Eh? Y estar en lo que estás, tener el foco, ¿por qué mejora estas cosas a nivel físico? ¿Por? Puede ser por respirar, ¿por qué más? Por la atención. Cuando la mente está yin, 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 cuando se va al pasado, normalmente ¿para qué es? Para lamentarse. Cuando se va al futuro, ¿para qué es? Para preocuparse. Cuando estás en el presente, ni te lamentas ni te preocupas, porque simplemente observas. Fijaros cómo todo está conectado. A nivel del bienestar hay un aumento de los sentimientos positivos. Cuando tú estás en la aquí y en la ahora, cuando estás absorto haciendo un plato de cocina, o viendo una película, o leyendo un libro, o con una buena conversación, o con lo que sea, ¿verdad que la sensación de estar a gusto aumenta? Pero es que también se ha estudiado en relación a la felicidad, y es que hay una sensación de mayor conexión con los demás. ¿Por qué? Porque si yo estoy contigo, y yo estoy en el aquí y en el ahora, ¿tú qué vas a percibir? Que Mario está plenamente contigo. Y si Mario está plenamente contigo, es que tú eres importante para Mario. Y si tú eres importante para Mario, es más fácil que confíes en Mario. Si tú ves aquí y Mario deja la cara puesta y se ha llevado la olla a Camboya, tú lo sabes. Y dice, qué poco me debe valorar, que prefiere volar en su nube de pensamientos que saber qué me ocurre a mí. Fijaos qué cosa tan alucinante, si nos volvemos locos por la atención de la otra persona. Yo tuve la ocasión en Los Ángeles de estar con una persona espectacular en el tema de la escucha. Yo vi cómo resolvió un problema gravísimo de una persona que la tenía atada desde hace años, un tema que le había pasado en la infancia, solamente escuchando. Y yo le pregunté, profesor Poster, ¿cómo lo ha hecho usted? Pues me ha dejado alucinado. Y me dijo, Mario, cuando yo me siento con una persona, para mí esa persona es todo mi mundo. ¿Verdad que si yo trajera, ahora que están, no sé si sabéis que están haciendo la subasta en Christie's, en Nueva York, de gran parte de la fortuna de los mogoles? Los mogoles son los emperadores de la India del siglo XVI y XVII. Hay un collar que son 200 quilates de collar, vale 100 millones de euros. ¿Verdad que digo, tengo este collar mogol? Todo el mundo, a ver. ¿Por qué no ponemos el mismo interés delante de un amigo, delante de un familiar? Porque pensamos que los tendremos siempre. Entonces, nos pasa a todos, ¿eh? Entonces, claro, cuando genera esa conexión, ¿qué hay? Lo que el ser humano desea ante todo es sentirse atendido, sentirse querido. Entonces te brota un sentimiento de gratitud. Por cierto, la gratitud se ha demostrado que baja el colesterol, baja los triglicéridos, regula la tensión arterial y baja los niveles de azúcar en las personas diabéticas. O sea que estamos hablando de una conexión entre lo sutil y lo físico. Vamos a hablar del tema de la soledad. Resulta sorprendente y paradójico que en una época donde hay tanta información y tanta conectividad, dé la sensación de que a la vez hay tanta soledad. Fijaros, entre la gente más joven, ya sabéis que hay 4 generaciones, los baby boomers, o sea, personas como yo. Se llama así baby boomer, porque ya tú de baby tienes poco, pero yo os voy a explicar bien el baby boomer, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo un aumento de la natalidad. Entonces, baby boomers, la generación X, los Y, que son los mismos que los millennials, y los Z. Pues nadie imaginaría que entre los Zetas el nivel de ansiedad y angustia por la sensación de soledad. No estás solo, estás todo el día comunicado. No, estás todo el día conectado con pantallas, que es distinto de comunicado. Entonces vamos a ver el impacto en la soledad. Todos juntos, todos aislados. Esta es una fotografía de Eric Pickersgill, francamente llamativa. Fijaros la sensación que da, han quitado los móviles y las tablets. Esto es sumamente frecuente ver hoy en día. Pero recordemos, no es un tema de maldad, es que estos dispositivos tienen una capacidad hipnótica. Hipnótica, la tecnología para el ser humano tiene una cosa... Y además nos ayuda a escapar a veces de una realidad que no sabemos cómo manejar.
Esto es como cuando se enseña mindfulness. Se dicen, ¿el mindfulness es bueno? Y dices, sí, es buenísimo siempre que no lo utilices para escapar de la realidad. Si lo utilizas para escapar de la realidad, no sirve para nada. Es más, es contraproducente. Bien. Este joven que veis aquí, que es bastante joven, tiene 42 años, ya no, porque ha cambiado el presidente, en la época de Obama era el médico más importante de los Estados Unidos. Fijaros lo importante que es este personaje, que el título se lo da el propio presidente, en este caso Barack Obama. El título es cirujano general, es la máxima autoridad en todos los Estados Unidos en el entorno civil y militar. Trabaja en el Peter Ben Brigham, que pertenece, o Brigham and Women's, que pertenece a la Universidad de Harvard, y le preguntaron a Vivek Murthy, que es este cirujano general, cuál era la enfermedad más preocupante en los Estados Unidos. Y todo el mundo pensaba que diría la diabetes tipo 2, que está apareciendo en los niños, la obesidad, problemas cardiológicos. ¿Sabéis lo que dijo? La soledad. ¿Cómo tienen que estar las cosas para que el Reino Unido haya creado un ministerio contra la soledad? En una época de tanta interconexión. ¿Será que hay mucha conexión y poca comunicación? Os voy a contar algo que cuando yo lo conocí se me saltaron literalmente las lágrimas. Lo que veis aquí es un macaco. El laboratorio más importante de macacos de estudio de simios en el mundo está en los Estados Unidos, es inmenso. Se utilizan los macacos, los chimpancés están prohibidos salvo para experimentos con lenguaje, no se pueden hacer experimentos de otro tipo por su cercanía enorme al ser humano, y cogieron una serie de macacos pequeñitos y los separaron de sus padres. Los pusieron juntos, les alimentaban y los macacos pequeñitos se hicieron grandes y observaron en los macacos 3 tipos de cosas sorprendentes. La primera, lo agresivos que se volvieron. Estaban todo el día peleándose. Tenían que separar a los cuidadores, tener cuidado para que no los mordieran. Bien. Lo segundo es que eran macacos ultratontos. ¿Qué es un macaco ultratonto? Un macaco ultratonto es un macaco que le das un test de inteligencia para el macaco, pues yo qué sé, recorrer un laberinto para encontrar zumo o lo que sea, y no lo encuentra después de 27 intentos. Y lo tercero es que están cada 2 por 3 enfermos. Le sacaron sangre para intentar averiguar por qué eran tan agresivos, por qué estaban siempre enfermos y por qué no parecía que fueran nada inteligentes comparados con los otros macacos. Y observaron una cosa fascinante. Un gen es una unidad funcional de la molécula de ADN de la cual emerge una proteína. El gen puede ser bloqueado por una cosa que se llama epigen, como un tapón, que es un grupo metilo. Epi viene del griego, encima del... Entonces, lo que observaron es que había 3 genes importantísimos en la conducta social, importantísimo en el sistema inmune contra las infecciones e importantísimo en el funcionamiento cerebral. Había 3 genes en todos estos macacos que estaban bloqueados por un grupo metilo. Eso explicaba que no fueran ni listos, ni estuvieran sanos, ni fueran sociables. Y se les ocurrió la genialidad de poner un par de macacos abueletes. Pero los que son cariñosos, cariñosos, ¿sabéis? Esto que dices, bueno, me lo comía. Pusieron a 2 abueletes, un macho y una hembra, súper cariñosos. Los macacos empezaron a tirarle los pelos de las orejas y estos, ¿sabes? Como con otra perspectiva. Pasó el tiempo y ocurrieron 3 cosas en los macacos jóvenes. La primera cosa que ocurrió es que se hicieron mucho más sociables. La segunda es que dejaron de estar enfermos. Y la tercera es que se volvieron tan inteligentes como los otros. Les volvieron a sacar sangre. Buscaron qué había pasado con los genes. Y los 3 genes que antes estaban bloqueados habían sido desbloqueados. Si un macaco necesita para estar sano, para socializar y para ser inteligente la presencia del afecto, ¿qué no será un ser humano? Hoy sabemos que cuando una persona se siente sola, se siente aislada, se activa especialmente el sistema nervioso simpático, que es
el que va desgastando el organismo precisamente por creerse uno en peligro, empieza a deteriorarse aunque no lo esté. Y el sistema parasimpático, que es el encargado de reparar el organismo, funciona mal. Observar esto. Esto es un linfocito asesino, es una fotografía real, con microscopía barrido. Vais a ver un ataque de un linfocito asesino, son linfocitos buenos, son asesinos de tumores. Vais a ver un ataque real en sangre humana de un linfocito asesino a una célula tumoral. El verde es el linfocito asesino, este es este, y la célula morada es una célula tumoral. La está destruyendo, ¿eh? You can tell when the killer cell has recognized the cancer cell because the two dots move around and contact the target. The killer cell then spreads out over the cancerous cell. La va envolviendo, la está digiriendo, ¿eh? Mirarlo aquí. Passing the video through a filter makes the killer cell look yellow and allows us to really Es see otro how it tipo de focuses on tinción. the cancer cell. Y va por esa célula. Es como una especie de pulpo. La envuelve y se la come. ¿Vale? These killer T cells are constantly hunting down dangerous cells throughout the body and destroying them. Vale. Cuando una persona se siente profundamente sola, soledad no elegida, sola, el sistema simpático se hiperactiva, el parasimpático baja su nivel y los linfocitos asesinos funcionan peor. Por eso es tan importante, cuando una persona está enferma, cuando tiene un infarto cardíaco cerebral, que haya personas alrededor que le muestren y la traten con cariño, porque estos linfocitos se activan y es mucho más difícil que se infecten las lesiones. O sea, fijaros la importancia de esto. ¿Qué es lo que nos está pasando? Que ese contacto profundo, esa presencia plena, se está perdiendo porque estamos dando más valor al mundo de la pantalla que al mundo real. Es un estudio de la Universidad de Cambridge. Bueno, lo que veis aquí son los telómeros, son esenciales en la longitud de tu vida. Los telómeros se adelgazan cada vez que la célula se divide y hay una enzima que se llama la telomerasa, y la telomerasa lo que hace es reparar el telómero cuando se hace más cortito. Es decir, la telomerasa ve que ese telómero se está haciendo más cortito al dividirse la célula y dice, si se hace muy corto, la célula no se divide, el tejido se muere, la persona antes o después se muere. Entonces, la telomerasa va y repara el telómero. La que descubrió la telomerasa es esta mujer extraordinaria, la doctora australiana Elizabeth Blackburn. Y Elizabeth Blackburn se hizo una pregunta: ¿hasta qué punto las relaciones humanas afectan a las cifras de telomerasa? Menuda pregunta, hay que ser un genio para hacer esa pregunta. ¿Y hasta qué punto el estrés baja las cifras de telomerasa? Y entonces en California, porque ella trabaja en Pasadena, se dedicó a buscar mujeres, madres que tuvieran la siguiente característica. Todas ellas, no se conocían entre sí, tenían un hijo, una hija con una lesión neurológica asociada a una conducta difícil o a un trabajo enorme por parte de la madre para atender a su hijo o a su hija. Tenía que darse además la circunstancia de que estas mujeres prácticamente estuvieran solas ante la dificultad, es decir, la pareja les había abandonado o el servicio de salud no les prestaba atención. Ella localizó a las madres que no se conocían entre sí y las sacó sangre. Todas ellas tenían cifras bajas de telomerasa y los telómeros eran mucho más cortos de lo que correspondía a la edad que ellas tenían. Es decir, en principio su expectativa de vida era menor de lo previsible. Y aquí se le ocurre la segunda genialidad a la doctora Blackburn. Organiza en su casa una reunión para que se conozcan. ¿Y qué hacen las damas? Empiezan a hablar entre sí. Hablan de sus problemas, hablan de sus dificultades, hablan de sus desafíos, de sus anhelos, de sus ilusiones, de sus luchas internas. Es impresionante ver los vídeos de la doctora Blackburn con porque estas mujeres que a veces habían perdido la capacidad de reírse y de sonreír, porque sabían que nadie entendía su sentir,
empiezan a sentirse comprendidas. Si no recuerdo mal, al cabo de 2 meses, se hicieron muy amigas todas, al cabo de 2 meses las saca sangre. Los telómeros tenían tamaño normal y la cifra de telomerasa se había recuperado. El amor cura, el amor alarga la vida. Ganó el premio Nobel en el 2009. Esta mujer probablemente está entre los 90 y los 100. Esta fotografía es de Ojimi, está en la isla de Okinawa, es la población más longeva del mundo, y se han ido muchos grupos de investigación intentando ver cuál es la base de su longevidad. Y uno de los elementos claves es la relación entre ellos. Las relaciones humanas. Entonces, todo lo que sea perder ese contacto real, ese contacto profundo entre seres humanos está afectando a la condición humana. Lo cual no quiere decir revisar emails, lo cual no quiere decir mirar WhatsApp, lo cual no quiere decir mirar Internet, pero dar a cada cosa su lugar. Y no sustituir el mundo real por el mundo digital. Y en la autoestima, una cosa es que nos agraden los comentarios positivos y otra que estemos apegados a ellos. ¿Sabéis que hay gente que se ha suicidado por recibir dislikes? Los estudios que se han hecho sobre autoestima muestran que el 98% de los seres humanos tenemos baja autoestima. Y entonces, ¿dónde tenemos que encontrar nuestro valor? En los demás. Vamos a ver, queridos, nosotros valemos por estar en este planeta llamado Tierra. Nos valoren o no. Nos puede gustar más o menos un comentario agradable, nos puede doler más o menos uno desagradable. Pero lo que no podrá nadie es decirnos lo que valemos. Porque nuestro valor, los que estamos aquí y los que no están aquí, es decir, todos los humanos, es infinito. ¿Y por qué estamos tan apegados a esto? Esto lo he sacado del Museo de la Evolución de Burgos, que es maravilloso, los de Atapuerca, porque en el pasado, si la tribu no te aceptaba, eras historia. ¿Me entendéis? Me voy de cacería 25 kilómetros, vuelvo y me dice la tribu, ya no te queremos. ¿No me queréis? Y hay mecanismos ancestrales metidos dentro y pensamos que el no encajar en el grupo supone la muerte. El valor del encuentro, la máxima autoridad en el mundo en estrés, el profesor Shelley. Cuando tú te acercas a una persona y quieres realmente generar un vínculo, aunque sea 1 minuto, queridos, si no hace falta más para demostrar afecto, pero 1 minuto de presencia plena, 1 minuto donde te importa esa persona, no solo te importa lo que a ti te pasa, te importa también, yo siempre miro dónde me apoyo, porque me lleva por delante más de una cosa, ¿sabéis? Entonces, si te importa también la otra persona, fijaos, cosa más bella, tu cuerpo empieza a producir oxitocina. El cuerpo de la otra persona, la que está contigo, produce oxitocina. Y todos los que miran liberan oxitocina. Y diremos, ¿para qué quiero liberar oxitocina? Uy, sí, claro que lo quieres. Porque la oxitocina es uno de los mejores protectores que hay del corazón. La oxitocina protege frente a las bacterias y a los virus porque estimula el sistema inmune, reduce la inflamación. El ser humano es un ser de encuentro. Y lo que no puede ser es que el 75% del tiempo estemos en desencuentro. Recordemos, esto es como una balanza. Para decir no a algo, tengo que saber a qué estoy diciendo que sí. Y no es decir no en absoluto, habrá momentos en los que yo tendré que estar consultando cosas porque es muy importante y estaré formándome en foros internacionales que me interesan, y habrá veces en los que yo tendré que mostrar qué es lo más importante para mí en ese momento. Y en ese momento eres tú, no una pantalla. Sobre todo porque las pantallas a veces nos están ofreciendo un sistema fácil de evasión. La importancia de una mirada apreciativa. El doctor Rosenthal, catedrático de Psicología en la Universidad de Harvard,
Esta es la historia de Pigmalión. Pigmalión era un escultor que no sé por qué odiaba a las damas y un día las manos se le escaparon y creó una escultura de una mujer y él mismo se sorprendió y se preguntaba cómo he podido crear yo una mujer si odio a las mujeres. Pero ¿qué le ocurrió a Pigmalión? Que cuanto más miraba a esa escultura, ¿qué le pasaba? Que más se enamoraba de la escultura. Entonces lloraba amargamente porque era de piedra. La diosa Afrodita se compadeció de él y un día transformó la piedra en carne y la bella escultura se convirtió en Galatea, con la cual se casó Pigmalión. De ahí viene el efecto Pigmalión. El doctor Rosenthal demostró en los Estados Unidos con un experimento muy claro y a la vez controvertido, no controvertido en sus conclusiones, sino controvertido en su ética, que cuando los profesores creían que ciertos niños eran inteligentes, los niños iban mejor en el colegio. Cuando los profesores creían que no, los niños iban peor, incluso históricamente siendo mejores. Lo más importante en la comunicación es tu forma de mirar. ¿Sabéis por qué? Porque el corazón lo llevamos en los ojos. Y no hay manera de engañar a las neuronas espejo y a las neuronas de Von Economo que lo están leyendo. La cara, y en especial la mirada, es el escaparate del corazón. Salvo que seas un actor, una actriz profesionales, no hay manera de engañar eso. Entonces, cuando tú sabes eso, y sabes el poder de una mirada apreciativa, tú te pones delante de una persona y dices, aunque no lo digas, tus ojos dicen, eres un ser extraordinario. Entonces estás llamando esa extraordinariez a salir. Es la diferencia entre un jefe y un líder, un profesor y un maestro. El jefe ve lo que la persona hace. El líder ve lo que la persona sería capaz de hacer. El profesor enseña matemáticas. El maestro enseña a creer en ti mismo y a vivir. Esa es la diferencia. 8. Referencias que se muestran como perfectos y no lo son. Están apareciendo mucho en las redes sociales. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Sé como yo. Sé como yo. Algo que... Pero vamos a ver. Todos procuramos mostrar nuestra mejor cara. Pero no tenemos en todos los momentos la mejor cara. Es como una... ¿cómo se llama esto? Una montaña rusa. Entonces, hay veces que las referencias que se están creando son profundamente irreales. Es como cuando era esa especie de realidad virtual, que la gente compraba islas y coches y ligaba en la realidad virtual. Entonces tenemos que tener mucho ojo con esto, porque esto ocurre. Falta de pensamiento profundo, reflexión y criterio. Hay una obra que yo tuve que estudiarla a fondo, porque uno de mis hijos se examinaba y tenía que hablar de esta obra, que es Julio César de Shakespeare. En Julio César, está Julio César hablando con Marco Antonio, su persona de confianza, y en un momento Marco Antonio le dice a Julio César, César, ¿tiemblas? Y César dice, sí, es que Casio piensa. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Hay muchos intereses en que no pensemos. Hay muchos intereses en que no nos paremos, en que no reflexionemos, en que no observemos y decidamos de acuerdo a nuestro criterio, sino que vayamos atropelladamente. Y César, que en la obra de Julio César era un verdadero dictador, César quería pensamiento plano. Por ahí, todo el mundo por ahí. Y cuando ve que alguien Casio piensa, tiembla, porque no le gusta que alguien piense. Entonces, ojo, porque a veces grandes manipulaciones se producen así. Tú el pensamiento profundo lo haces pensamiento superficial y ya somos masa, ya somos un rebaño, ya no somos unidades que piensan y tienen su propio criterio. El exceso de estimulación externa puede evitar que nos concentremos en una lectura o simplemente impedir que seamos capaces de entender lo que está pasando dentro de nosotros para así poder gestionarlo. El aumento del síndrome de déficit de atención que está teniendo lugar es difícil de creer. Hoy la gente joven, la más joven, la generación Z, no puede aguantar leer un libro porque necesitan la hiperestimulación de la pantalla.
De ahí la importancia de la profundidad, de aguantar. Lo mismo que habéis aguantado un momento, ya sabéis que era un payaso. A ver, Mario, ponnos otra imagen. Habéis aguantado, habéis descubierto el circo. Pues lo mismo, cuando tú estás leyendo ahí aguantando y entra el pensamiento profundo, eso tiene un impacto. No estoy diciendo que el otro no tenga un valor. Lo que estoy diciendo es que hay cosas, otras cosas, que también tienen valor y mucho. Y por último vamos a hablar de la falta de silencio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. El silencio, momentos de silencio, son esenciales en la vida de un ser humano, porque son los momentos en los que el circuito de fault network, el circuito de desatención, empieza a debilitarse y el circuito, la red ejecutiva central, se activa. Porque en los momentos de silencio se activa el parasimpático y se desactiva el exceso del simpático, y el parasimpático ayuda a la recuperación. Por eso todas las prácticas del silencio, momentos de silencio, se están incorporando en algunos de los mejores hospitales del mundo, en algunas de las mejores universidades del mundo, en algunas de las mejores universidades del mundo y en algunos de los centros de negocios y empresas más representativas en el mundo. Entonces, el problema del pensamiento superficial es que es también un pensamiento atropellado. ¿A dónde vas? No lo sé ni me da tiempo a pararme para pensarlo. Entonces al final uno dice, ¿cómo he acabado aquí? Pues ¿cómo vas a acabar ahí si no te has parado a pensar a dónde quieres ir? ¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que a mí me gustó mucho. Yo lo aprendí de una gran maestra que he tenido, que se llama Florence Melleu-Meyer. Y es un ejercicio para reducir el ruido mental que se llama la montaña. Entonces os voy a pedir que toméis una posición sentaditos en vuestra silla, sentaditas en vuestra silla, con los pies descruzados, por favor, los pies cayendo en posición recta, pero nunca los pongáis detrás de las rodillas porque daña la rodilla, o sea, a la altura de la rodilla un poquito más adelante. La espalda recta, podemos atenuar las luces, por favor. La espalda recta, como si fuera a poner un vídeo. Muchas gracias. La espalda recta, sin rigidez, y las manos sobre vuestros muslos con las palmas hacia arriba. ¿Vale? Entonces, voy a poner una música suavecita para que yo pueda hablar entre medias, por encima. Bien. Entonces, lo que os voy a pedir, por favor, es que toméis conciencia de vuestro cuerpo en la silla. Estamos entrando en contacto con el mundo real a través de nuestros sentidos. Oímos la música, nuestros ojos cerrados miran hacia adentro, nuestros sentidos captan las sensaciones de la espalda en la silla, de los pies en el suelo. Notamos los movimientos suaves de la respiración. Una respiración natural, donde el aire entra suavemente y sale con la misma suavidad. Y volcando tus sentidos hacia adentro, hacia tu interior, observas la posición llena de dignidad de una montaña. Tu cabeza es la cima que toca el cielo, tus pies la base profundamente enraizada en la madre tierra. Tus hombros y tus brazos, las laderas de esa magnífica montaña. Notas esa presencia, esa grandeza. Y si algún pensamiento
te distrae. Con amabilidad y con firmeza, vuelves al mundo real de tus sentidos, a las sensaciones de ese cuerpo que es ahora una magnífica montaña. Y ahora entras en contacto con las estaciones de la vida. Hay momentos en nuestra vida que son muy duros, momentos en los que pasamos miedo, momentos en los que nos sentimos solos y llenos de angustia, momentos en los que la tristeza nos invade. Son los inviernos de nuestra vida, donde vemos extensiones y extensiones que parece que no llevan a ningún sitio, donde parece que nada está vivo, que solo nos queda aguantar y sobrevivir. Y sin embargo, en todo invierno que soporta el corazón, hay una primavera a punto de despertar. Y tras la noche más oscura está la promesa de un nuevo amanecer. Y llega la primavera y recuperas la alegría y recuperas la confianza y la ilusión. Y de nuevo los proyectos se ponen en marcha y confías en ti y en tus posibilidades. Y llega el verano y esos proyectos empiezan a dar sus frutos y la alegría cada vez es mayor. La sensación del logro se intensifica. Tu confianza y tu orgullo aumentan. Y tras el verano llega el otoño. De nuevo cambios, de nuevo mudanzas, de nuevo desaparición de cosas y de personas. De nuevo momentos de confusión, de dejar marchar, de abrazar lo que está por llegar. Las estaciones de la vida son lo que son, pero no representan lo que tú eres, sino lo que sucede en ti, porque tú eres la montaña. Y la montaña es la misma, sea invierno, sea primavera, sea verano. Y esta confianza profunda en quién eres, en el fondo más allá de la forma, es lo que te va a dar esa confianza en que sea invierno, sea primavera, sea verano o sea otoño, tú eres más que cualquier cosa que te pase. Tú eres montaña. Y ahora vamos poco a poco a volver al nivel de conciencia del que partimos.
Y os voy a pedir que toméis 1, 2 o 3 respiraciones profundas y poquito a poco vayáis abriendo los ojos para volveros a encontrar en este precioso lugar completamente orientados en tiempo y en espacio. Vamos abriendo los ojitos. Y ahora nos imaginamos que somos guepardos en la sabana africana y nos estiramos, como si fuéramos guepardos. Bien, estamos llegando al final porque además en 2 minutos tenemos que irnos ya que va a ver una película y tenemos que dejar el salón. Vamos a resumirlo. Obviamente el único resumen que sirve es el que hagáis vosotros, que hagáis vosotras. Tecnologías digitales, redes sociales, interesantísimas las oportunidades que ofrece, valiosísimas las oportunidades que genera. El ser humano no puede ser definido por ninguna tecnología. Ninguna tecnología puede suplantar plenamente el mundo real. Necesitamos encontrar en nuestra vida un equilibrio que forzosamente será inestable. Jesús, donde unas veces nos iremos para un lado, donde otras veces nos iremos para otro. Pero si tenemos bien claro el eje central, que es que la tecnología está al servicio de las personas y no las personas al servicio de la tecnología, creo que nos irá bastante bien. Muchas gracias, queridos. Muchas gracias. Gracias.